Yo nunca me imaginé que yo iba a caminar, por ejemplo, para Louis Vuitton, ¿sabes? Yo a veces ni lo creo que yo camine para Louis Vuitton. Yo llegué casi a jugar a nivel profesional con un equipo profesional, pero tuve un percance de que me lesioné. Entonces después de ahí no pude jugar más allá. Boston quería firmarme. República Dominicana continúa demostrando que es un país de grandes promesas del modelaje. El ejemplo más reciente es el joven Juanel Hernández, quien debutó en la Semana de la Moda Masculina de París del año pasado. Juanel Hernández jugó béisbol desde los 6 años hasta los 17. Contó que siempre fue su pasión, una pasión para él desde pequeñito. Contó cómo llegó a jugar casi a nivel profesional, pero a raíz de una lesión no pudo jugar más. Tenía muchas promesas en el deporte, ya que cumplía con características que exigen ese deporte como tamaño, conducta y preparación. Sus padres no querían perder las esperanzas de ver a Juanel nuevamente en un campo de béisbol, pero la desilusión ganó la batalla. Antes de continuar con el video, déjenme recordarles que tenemos una serie de dominicanos destacados en el extranjero. Vayan, desen una vuelta porque se van a sorprender con más de uno. Les dejo el último por aquí arriba. También recuerden que la forma más barata, sencilla y práctica de ayudar que este canal crezca es compartiendo los videos, dándole like o dejando un comentario tan sencillo y práctico como si lo conocía o no lo conocía. De esta forma YouTube detecta que hay actividad en el video y se lo comparte a más personas. Ya casi vamos a llegar a los 50,000 suscriptores, solamente faltan 3,000 y cacho, entonces los que no se han suscrito, por favor se lo agradecería. Y ahora sí, seguimos con el video. Comenzó a trabajar para ocupar su tiempo y ganar algo de dinero hasta que un día una gran amiga de la familia, a quien considera tía, dio el batazo de su vida y no con un bate de béisbol. En el 2021 conoció al astro de los modelos dominicanos para el mundo y quien lleva más de 30 años exportando talentos, Sandro Guzmán. Creo que ya el que ha visto los videos conoce bien a esta figura. Tras haber desfilado para grandes en la industria como Emporio Armani, Philip Plein, The Square, Toots Snyder y Moncler, el dominicano brilló en uno de los shows más esperados de la pasarela parisina, el de Louis Vuitton. Bajo la dirección creativa del cantante Pharrell Williams, sin duda se trató de un repunte de importancia para su carrera. Juanel sigue viviendo con sus padres y una hermana en Ingenio Consuelo, San Pedro de Macorís. Su disciplina, disposición y talento le permiten seguir creciendo dentro del modelaje y ganando cada vez más innings en las pasarelas del mundo. Oriundo de Ingenio Consuelo, provincia de San Pedro de Macorís, hijo de 2 pastores de la iglesia evangélica, Juanel fue descubierto por el cazatalento Sandro Guzmán, responsable de colocar en la lista de las 50 mejores modelos del mundo a nombres como Lineisi Montero o Yandra Martínez. Él nos escribió al Instagram. El pastor de la iglesia de su madre le dijo que él tenía físico de modelo, investigó y se comunicó con nosotros. Inmediatamente le hice una cita, quedé impactado con su físico y más cuando lo conocí en persona. Es un ser humano muy educado y con buenos valores, cuenta Guzmán. La oportunidad de desfilar para Louis Vuitton, comenta el director de Oxígeno Models, se dio cuando fue a un casting en París. Gustó mucho, asegura. Luego volvió a los desfiles de Milán, directo al fitting y confirmó el desfile. Sus primeros ahorros, productos del modelaje, Juanel los destinó a la compra de materiales para construirles una iglesia a sus padres, que es su gran sueño. Juanel es un niño con grandes valores y disciplinado. Fue pelotero desde niño y su sueño fue llegar a grandes ligas, aunque Dios lo llevó por los caminos de la moda, finaliza Guzmán. El modelo dominicano Juanel Hernández ha logrado un hito en el mundo de la moda al convertirse en el primer modelo masculino de República Dominicana en ser parte de una campaña para la prestigiosa marca Louis Vuitton. Hernández es uno de los protagonistas de la campaña de la colección Primavera-Verano 2025, dirigida creativamente por el renombrado cantante Pharrell Williams. Louis Vuitton presentó un adelanto de la campaña en sus redes sociales, destacando el enfoque único de la colección. Las siluetas monocromáticas trascienden lo común en la colección Primavera-Verano 2025 para hombre de Pharrell, revelando sutiles detalles sensoriales en una muestra de intrincado savoir-faire, publicó la marca, acompañando el mensaje de un clip visual que resalta la elegancia y sofisticación de la propuesta.
Sandro Guzmán recordó cómo conoció a Juanel a través de un mensaje en Instagram. El pastor de la iglesia de su madre le dijo que tenía el físico de modelo, investigó y se comunicó con nosotros. Quedé impactado con su físico y más cuando lo conocí en persona. Es un ser humano muy educado y con buenos valores, comenta Guzmán. Yo nunca me imaginé que iba a caminar para Louis Vuitton. Yo a veces ni lo creo que yo caminé para Louis Vuitton, expresó Hernández, todavía incrédulo al ser parte de la pasarela del afamado diseñador. Yo nunca me imaginé que yo iba a caminar, por ejemplo, para Louis Vuitton. O sea, yo a veces ni lo creo que yo camine para Louis Vuitton. Yo puedo decir de él que era un niño humilde, obediente. Humilde porque cuando él viene de por allá de Europa, él suelta esa maleta y por ahí se va. Y yo lo mando a un mandado, al colmado, déjame esto, él va. ¿Eras tú de los que conocías a este modelo dominicano o ya lo habías visto y no sabías que era dominicano? Déjalo en los comentarios porque así le voy midiendo de cuántos lo conocían y cuántos no. También recuerden que la forma más barata, sencilla y práctica de ayudar que este canal crezca es compartiendo los videos y dándole like. Ya casi somos 50,000 suscriptores. El que no esté suscrito, écheme la mano con eso. Recuerden darse una vuelta por el canal ya que muchos a veces comentan y recomiendan otras personalidades dominicanas destacados en el extranjero, pero ya le hemos hecho el video. Yo trato de responderles con el link del video, pero en serio, desen una vuelta porque incluso se las puse fácil. Hay una lista de reproducción de dominicanos destacados en el extranjero. Le dan clic y eso se va a reproducir solo. Así que recuerden compartirlo, darle like si les gustó y sin más, nos vemos en la próxima.